Muy buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. Para aquellos que se conectan por primera vez, les explico el formato del seminario. Este seminario se hace una vez al mes y convoca a todas aquellas personas que estamos interesados en el deporte. Dura una hora. El presentador o presentadora tiene 25 a 30 minutos para exponer y luego tenemos preguntas que pueden hacer por el chat o vía mano alzada. El día de hoy contamos con Jorge Vidal Bueno, a quien le agradezco desde ya estar con nosotros. Jorge es sociólogo de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, magíster en Historia de la Universidad de Chile. Ha sido profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Tiene experiencia en investigación sobre políticas de educación superior, pobreza y exclusión social, cultura y memoria histórica. Y junto a Alex Ovalle ha editado el libro Pelota de Trapo. Además, desde el año 2014 participa, ¿cierto?, del grupo de trabajo Deporte, Ocio y Tiempo Libre. Además, me ha pedido que diga que es de hincha de la Universidad Católica. Así que ya con ese pequeño resumen conocen un poco a Jorge. Les comento que esta sesión es grabada y queda en el canal de YouTube del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, por si quieren revisarlo después o quieren enviarlo a aquellas personas que no pudieron asistir al día de hoy. Jorge, muchas gracias. La pantalla, el tiempo es para ti. Puedes empezar a compartir tu pantalla, por favor. Ya, bueno. ¿Se ve la presentación? No, no se ve No, nada todavía todavía. no. Todavía no se ve. ¿Y ahora? Ahora sí. Ya. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Alexi, que por primera vez hablamos a través de la oralidad. Siempre nos habíamos comunicado por correo electrónico. Quien está interesado en desarrollar una red de estudios sociales del deporte. Me alegro que esta iniciativa esté eh, corriendo, y más me alegra también me alegra que sea en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, porque quienes nos hemos dedicado a estos temas siempre hemos notado la ausencia de esa institución en estos debates. La presentación mía hoy día se llama Contragolpe, hinchadas movilizadas durante la politización de la sociedad chilena. Es, es fruto de un trabajo de investigación que desarrollaron estudiantes tesistas, a los cuales dirigí: Catalina Paredes, Simón Martínez, Diego Mondaca y Tomás Leiva, que investigaron a las hinchadas antes y después y durante la revuelta del 2019, bajo una idea de que estos eran espacios politizados. Le llamé contragolpe utilizando la metáfora futbolística, porque como define Francisco Moat en su diccionario ilustrado del fútbol, el contragolpe se define como una variante ofensiva consistente en salir de posiciones defensivas de manera fulminante, a largos trazos, con el objeto de pillar mal parada la defensa rival y así convertir un gol cuando se ejecuta de manera perfecta. Se habla de su majestad el contragolpe. Y mucho tiene de esto el trabajo que venimos a presentar, porque en el texto Pelota de Trapo yo tengo un artículo y ahí planteaba que los clubes deportivos y los distintos actores que se generan a partir del fútbol podían ser considerados como espacios protopolíticos, en el sentido de que más que vincularlo inmediatamente con la política, sino ver la potencialidad política que estos tenían. Y en este sentido, nos tenemos que hacer cargo de una tradición en la cual, como dice Viñay en su ya clásico texto de 1974, El fútbol como ideología,
que los dominadores ya descubrieron el fútbol como medio de despolitización. Y eso no era lo que estaba observando en la primavera árabe en 2010-2011, tampoco las movilizaciones a propósito del Mundial de Fútbol en Brasil 2014, y no era lo que se estaba observando en la constitución de un conjunto de eh, actores sociales del fútbol, organización de hinchada principalmente, eh, en el fútbol profesional chileno. Entonces, la pregunta ¿es necesariamente el componente el fútbol es un componente despolitizador en la sociedad contemporánea y cómo se da a ello? Y la respuesta es negativa. La movilización y politización de la sociedad chilena tuvo en la hinchada a un actor. Y lo quise reflejar en esta imagen porque si ustedes se acuerdan, al inicio del ciclo de movilización en el 2011, se esperaba que empezara la Copa América para que la demanda estudiantil y las marchas disminuyeran su convocatoria. Y ocurrió que en el partido de Chile-Uruguay, en Argentina, se levantó el lienzo que dice educación libre y gratuita. Por lo tanto, el fútbol no fue, en el sentido de Viñay, un elemento despolitizador. Por lo tanto, cuando defino este objeto, la hinchada organizada, es decir, no son los hinchas, son los hinchas que se organizan a, a partir de instancias formales e informales, digo que no es un objeto de sociología del deporte, sino de sociología política y que está relacionada con lo que eh, se denomina eh, crisis del sistema, sociología e historia política, y por lo tanto crisis del sistema de partidos políticos. Alabarse decía, nosotros no somos deportólogos, nosotros hacemos historia, sociología, ciencia política, buscamos las vinculaciones que existen entre lo social, lo simbólico, lo cultural y lo político en el deporte. Y es un tema que con Alex Ovalle reflexionamos continuamente, que por ejemplo en el ámbito de la historia, nosotros no hacíamos historia del deporte, sino hacíamos cómo el deporte planteaba interrogantes a la historiografía. En ese sentido, al ver la presentación de Bernardo Guerrero, yo creo que esto tiene, más que a una moda o a un interés, responde a un planteamiento de problemas distintos. A mí estas hinchadas me sirven para pensar políticamente la sociedad. ¿Por qué? Perdón, porque estamos en una situación de crisis generalizada del sistema institucional político, como lo describe de forma notable Manuel Castells en el texto de La Ruptura. No es una coyuntura de crisis política, lo que está en cuestión es el sistema de representación y la democracia liberal misma. ¿Ah? Y esto que ocurre acá en Chile no ocurre o sea, ocurre en el resto del mundo. Si vemos los datos de confianza respecto al Congreso y al presidente de la República, vemos que en el periodo desde la mitad de la década del 90 hasta el 2023 están en constante baja la confianza y aumenta la desconfianza. No son coyunturas, hay coyunturas, por ejemplo, la elección de Boric aumentó un poco la confianza en el presidente, pero en el Congreso, la confianza en el Congreso se ve claramente que es una tendencia de los últimos 30 años. Del mismo modo, la confianza en los partidos políticos se ve, se ve disminuida a lo largo de este periodo, y la imagen de progreso del país, también vemos que paulatinamente va la sociedad chilena, aquel que era el modelo de la transición, de las transiciones sudamericanas, también va a la baja. La confianza interpersonal también es bastante baja, y vemos que quien tienen más críticas a
a las promesas hechas por los gobiernos democráticos son la población juvenil, o la menor de, población juvenil, pero en general la mayor parte de la población eh, expresa bastante crítica respecto a las promesas de la democracia. Y respecto a las movilizaciones, vemos que existe una tendencia acentuada desde el 2011 a acciones de protesta en sus distintas manifestaciones, como lo expresa los datos del COES, y también se manifiesta también un alza en la intención de asistir a marcha autorizada. Por lo tanto, estamos ante una hay más datos sobre esto, no me quiero detener en este asunto, pero este es el escenario. Estamos en un escenario en el cual la sociedad chilena, junto con generar desconfianza hacia las instituciones democráticas, a las instituciones clásicas de la democracia, están, protestan más, se movilizan más y están más susceptibles a expresar su malestar. Y para eso recomiendo la lectura de todos los informes del PNUD. Ahí hay buena historia sobre el malestar y cómo va transformándose de un malestar individual a un malestar colectivo. Y por eso la presentación habla de politización, porque la politización en el informe del 2015 del PNUD va a señalar que la politización es incrustar en el debate público aquellos elementos que no estaban en el debate público. Y en este caso, en el caso que estamos presentando, tiene que ver con el fútbol. Es decir, el fútbol a través de sus hinchadas organizadas va politizando su actividad. Y por eso podemos hablar de una rebelión de las hinchadas o de las hinchadas. ¿Ah? Ojo, desde el 2011 son persistentes las organizaciones que participarán o van a participar desde el espacio de la hinchada en las distintas manifestaciones, ya sea en las marchas estudiantiles del 2011 o en el No Más AFP del 2015 o en las marchas feministas en los eventos feministas del 2018, ¿ya? De mayo del 2018. Lo relevante y lo especial y lo interesante para quienes nos dedicamos es que es el espacio desde las hinchadas que se participa en la demanda por transformación de estos tópicos y en general del orden, de lo que se denomina orden neoliberal. Entonces, tenemos que ver que el contexto de politización tiene que ver en un punto con la existencia de la sociedad anónima deportiva a partir de la legislación del 2005, que promueve las transformaciones de los clubes sociales y deportivos en sociedad anónima deportiva, y por otro lado, también en la experiencia cotidiana de los hinchas, no solo de su vida cotidiana, así como estudiante, trabajador o cualquier actividad que desempeñe, sino también eh, en aquello que ocurre dentro del estadio o con su club. ¿Ah? Es importante señalar que para, para los hinchas que se están rebelando, los hinchas rebeldes, la hinchada movilizada, hinchada organizada, como quieras que tú lo quieras llamar, eh, la transformación del club social y deportivo en sociedad anónima constituye una pérdida de un espacio. Es decir, lo están viendo como una pérdida de un lugar en el cual estaba centrado una participación de los hinchas. Y acá vemos cómo desde, los Instagram de las hinchadas se está hablando se van estableciendo demandas respecto a
situaciones que tienen que ver propiamente con el estadio. Dice este hincha en el 2020: el fútbol en la sociedad moderna para muchos es una pasión, como para mí, pero para otros, lamentablemente, en especial los gerentes de los clubes deportivos, lo ven como una mercancía, en donde ya no somos hinchas, pasamos a ser clientes. Entonces, también como uno va viendo ese cambio en donde a ellos no les interesa, no les interesa el equipo, el club, sus valores, no les interesa eso. Entonces ahí es como se va perdiendo también la esencia de lo que es del fútbol, es como el deporte. Considero que el rol del hincha debe ser de cuestionar, interpelar también el sistema que se está estableciendo en la sociedad anónima. Otro hincha en otro contexto dice: yo creo que va totalmente en la línea contraria. El hincha debe ser partícipe en todo sentido de su club, desde votar por la gente que va a dirigir, partiendo por eso, a las políticas como club, dirigir los destinos del club, que el hincha pueda dirigir su directiva que representa tal proyecto para dirigir con tales expertos para dirigir el club, si tiene que ver con eso, con el rol de participación en su club, en la forma como se construye. Es decir, esta modificación se transforma en una pérdida de un espacio de participación del hincha. Y comienzan a articularse contra la sociedad anónima y a aglutinarse. Bueno, es esperanzador, es un trabajo sin duda muy complejo, muy arduo, requiere mucha voluntad, mucho trabajo y sobre todo paciencia. No es manejar una empresa, no es una simple sociedad, no es manejar una simple corporación. Esto lleva mucha pasión, por lo tanto implica muchas formas distintas de pensar apasionadamente. Por tanto, existen muchas críticas, a veces se confunden enemigos, pero yo estoy esperanzado. Hemos ordenado bastante el club. Lo dice un militante de Colo-Colo de todo en 2015. Es importante porque acá entablamos un punto en la discusión, que la forma en que los hinchas perciben el club está asociada a un afecto y también a la definición de ese espacio como un lugar en donde la moral del hincha se va a oponer a la moral de la empresa. ¿Ah? Es muy interesante porque finalmente, y ya detallaremos más adelante, lo que está en tensión son dos formas de entender lo que es el club o la sociedad anónima. Los accionistas la entienden como empresa, los hinchas la entienden como un espacio especial. Y acá empieza la disputa. Acá está, para quien lea el manifiesto comunista, podríamos citar esa frase que la revolución burguesa rompe todas las tradiciones, etcétera, etcétera, y se revelan tal cual. Acá, de parte de los hinchas, están experimentando esto. Y por lo tanto, estamos ante la presencia de un conflicto moral afectivo, ya que para los hinchas las sociedades anónimas caminan hacia un espacio, la lógica mercantil, la racionalización de la administración, y la transformación del hincha como consumidor y el espacio de participación democrática y deliberativa del hincha. Digamos que acá traigamos al viejo Norbert Lechner en su ya clásico texto, el proyecto neoconservador y la democracia, donde establecía que el orden neoconservador es un orden que está opuesto a la democracia precisamente porque la técnica prevalece por sobre la deliberación. Entonces vemos la politización y acá vemos algunas citas. Yo creo que es un fiel reflejo del modelo económico neoliberal. Todo es mercantilizado. Yo creo que la mercantilización del fútbol chileno es fiel reflejo de la sociedad que hay hoy en día. No más en Chile, es un elemento más de la mercantilización. La sociedad anónima deportiva como ley vienen a concretar, siento yo, uno de los últimos pilares que van quedando, tal vez un poco, de esta sociedad de libre mercado, hincha de Colo-Colo. Representa una lucha contra el sistema general, contra el modelo, contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra miles de realidades que son transversales a miles de problemáticas sociales que nos afectan a todos como personas. Es decir, no hay desvinculación de
la realidad del club respecto a la realidad en torno al país. Y desde ese espacio es el cual se van politizando las hinchadas. Entonces, viene esta disyuntiva de que hay un malestar de los hinchas que se va organizando a partir de la experiencia cotidiana, de vida cotidiana y la experiencia de hincha. El, la consultora Tu Idea ha realizado una serie de estudios respecto a la experiencia estadio y uno de los gráficos que mostró en el último Congreso de Sociología muestra que existe no una buena evaluación respecto a la experiencia hincha en el Estadio Monumental. Ah, en una escala de 1 a 5 todos los elementos están sobre el 3, algunos bajo el 3, eh, pero no es una buena experiencia. Y cuando vemos en CADEM, que no vamos a decir que es una encuestadora eh, eh, contraria al dispositivo de sociedad club de empresa, el principal problema que identifican los hinchas del fútbol son los dirigentes que velan por el lucro y no por la calidad deportiva. Entonces, ahí vemos dos datos cuantitativos respecto a el malestar que están viviendo los hinchas. Sé que son muestras que tienen problemas, que no son del todo coherentes y podríamos hablar sobre la- lo cual, qué tan válido o qué tan representativos son estos estudios, pero algunos indicios en términos de Ginsburg no entregan. Entonces, aquí dice, creo que que aleja a la gente el tema de la mercantilización. ¿Desde cuándo entra la entrada? O sea, si tú no eres socio o abonado, te puede costar mucha plata para una persona que tiene el sueldo mínimo, o sea, no va a ir, creo que no está invitado, no a la gente vaya regularmente al estadio. Esta percepción es de un hincha de la Católica en 2015. Otro dice, estadio, aparte está el tema de estadio seguro. Estadio seguro me quitó el poder ir con mi bandera, me quitó ese derecho como cualquier persona libre pueda ir, y ahora si te revisan como que fuera un delincuente, o sea, como que transgredió más de lo que tenía que transgredir, Estadio Seguro intentó de partida, tildó a todas las barras fuera simpatizante, hincha, lo que sea, a todos los metió en el mismo saco alrededor de la droga. Acá vemos claramente que hay un malestar respecto a la experiencia en su calidad de hincha, que la vamos a definir como la asistencia al estadio, pero también como expresión del neoliberalismo. Yo creo que todos los calificativos que tengo con blanco y negro son todos negativos. Es muy parecido a los calificativos que se me dan con los dueños de este país. Siento que la élite económica de este país es dueño de todo, y maneja desde el gobierno como lo maneja desde el Congreso. Y es muy difícil separarlo. Creo que una de las luchas más difíciles que vamos a dar en la vida es ganarle a los empresarios. Toda la posición social, o sea, desde la educación, desde la salud, desde el transporte. Si eso es difícil, que es fundamental, que se supone que es un derecho, imagínate lo que es tratar de ganarles a los empresarios en el fútbol, que genera tanta plata, gente que no tiene plata, risas, que no tenemos ni una empresa, y creo que es súper importante y necesaria porque desde el fútbol podemos hacer construcciones mucho más grandes que solo la pelota. Entonces la hinchada se plantea en el tema de qué hacer. Por lo tanto, acá estamos planteando que los hinchas son como actores políticos de reparto en eh, en la politización general de la sociedad y, y su oposición con la SED es coherente con la oposición contra el neoliberalismo. Pero acá vemos el cómo se da aquello y cómo se dio en los últimos años eso. Por un lado, con una reivindicación de la tradición de resistencia del movimiento popular, principalmente utilizando iconografía adecuada a sus clubes del periodo de la UP y la lucha contra la dictadura, construyendo poder popular, este concepto tan upeliento y vinculado con la temática que
se ha denominado por ahí del octubrismo, pero también transformándose en redes de solidaridad en pandemia y realizando activismo político en los procesos eleccionarios durante el periodo 2022. Ustedes no sé si se acuerdan del concepto de estructura de sentimientos de Raymond Williams, que señala que precisamente existen en la sociedad, en el ámbito de la experiencia cultural, una serie de símbolos y que la estructura del sentir está asociada a esa experiencia y a significado y valores y el modo y sentido en que son vividos por los actores. Y por lo tanto vamos a ver en las manifestaciones, en su iconografía, un elemento que está presente en la iconografía de la Unidad Popular y la Resistencia. Ahí vemos hinchada de Católica para su gente en un puente sobre el río Mapocho con un lienzo que dice venceremos con los colores de la Universidad Católica. Aquí hay un proceso de hibridación bastante importante en el cual se vincula esas luchas con los colores propios de las organizaciones. Vemos la bandera de Víctor Jara, en el caso de Colo Colo vemos la foto de David Arellano con Salvador Allende y vemos también el tipo de iconografía clásica de los carteles de la Unidad Popular en, en aquellos pantallazos de Instagram de estos clubes. Pero también vinculada a los derechos humanos de ayer y hoy. O sea, las demandas están asociadas a una trayectoria de defensa de los derechos humanos, ¿no? De derechos humanos, donde 2019 se vincula con 1973. Por ejemplo, vemos la foto del Estadio Nacional y del memorial con un militar clásico, foto clásica de la época de la dictadura. Vemos el lienzo con la cara de Francisca Sandoval, que fue asesinada en la marcha del 1 de mayo por alguien que se manifestó en contra. Vemos también la reivindicación de que en este club caben todos, independiente de las orientaciones sexuales, de género, etcétera, etcétera. La reivindicación de la mamá de los hermanos Vergara. Y así vemos también la reivindicación de los caídos durante octubre de 2019 y principalmente el caso de Jorge Mora, el hincha y socio de Colo Colo, que fue asesinado por carabineros en la inmediación del Estadio Monumental. Pero también vemos esta estética propiamente octubrista, ¿ah? En el cual, por ejemplo, el encapuchamiento se va a reivindicar, la masividad en las marchas, se reivindica la lucha de los escolares de no pagar el boleto en el metro y por lo tanto vemos acá todo un conglomerado cultural bastante interesante donde se expresa de alguna forma un sentido de la lucha, pero en el contexto propio de las manifestaciones de 2019, no nos quedamos en el octubrismo, en la lucha, o sea, no se quedó solo en la lucha, en el enfrentamiento policial, sino también desarrollaron instancias de diálogo que, no sé, se acuerdan que empezaron a presionar por un cambio constitucional a través de distintos cabildos, y cabildos que se desarrollaron a partir de estas asociaciones de hinchas. Bastante interesante porque se hicieron cabildos feministas, se hicieron cabildos, yo estuve en un cabildo de sociólogos, territoriales, pero también se desarrollaron en este contexto estos cabildos, estos encuentros con los hinchas para discutir sobre las transformaciones que debían ocurrir. Y en el caso de las pandemias, empezaron a desarrollar acciones de solidaridad. eh, no sé si se acuerdan ustedes, pero la canasta familiar ofrecida por el gobierno de Sebastián Piñera no era lo suficientemente onerosa y por lo tanto se empezaron a desarrollar un conjunto de redes solidarias desde los sectores populares, se retomar la tradición de las ollas comunes
comunes y en esta tradición también estuvo presente las asociaciones de hinchas. Y esto es muy importante, hicieron activismo electoral, debates, convocatorias. Podríamos decir que fueron parte de la maquinaria propagandística del apruebo, ¿ah? Y de las elecciones presidenciales del 2024. Esto ya nos habla de otro nivel de politización que, eh, que, eh, que se, que se inserta en el conflicto electoral desde una posición. Y todas las hinchadas vemos que fueron, no fueron explícitas en sus convocatorias a llamar por el apruebo y a ponerse a casa. ¿Ah? Vemos acá también y lo interesante es que se utiliza la nomenclatura del club deportivo con esta reivindicación. Y ojo, que no solo se quedó en el activismo electoral, sino en el proceso constituyente fallido que se votó el 4 de septiembre del 2022, es- estas agrupaciones tuvieron la capacidad de agencia de lograr que los convencionales introdujeran un párrafo en la Constitución sobre deporte, que ya vamos a leer. Como pasó, y como sabemos al final de la historia, el proyecto constitucional fracasó, tuvo una votación muy que no permitió la aprobación de ese pacto y por lo tanto estos centros tuvieron que replegarse reflexivamente y por lo tanto comenzaron a desarrollar un conjunto de iniciativas de escribir su historia, generar centros de estudio, publicar artículos en revistas académicas, porque empezaron a desarrollar, o mejor dicho, consolidaron esos espacios como espacios reflexivos para ofrecer visiones alternativas a la hegemónica sobre el fútbol. Y acá le quiere, el artículo 60 del proyecto constitucional de la Convención Constituyente del 2022, en su artículo 60 establece, toda persona tiene derecho al deporte, a la actividad física y a las prácticas corporales. El Estado garantiza su ejercicio en sus distintas dimensiones y disciplinas, ya sean recreacionales, educativas, competitivas o de alto rendimiento. Para lograr estos objetivos se podrán considerar políticas diferenciadas y en su eh, inciso tercero, el segundo dice, el Estado reconoce la función social del deporte, en tanto permite la participación colectiva, la asociatividad, la integración e inserción social, así como el mantenimiento y mejora de la salud. O sea, fueron capaces de desarrollar un nivel de agencia que podríamos hablar fracasado, sí, pero nos habla de un nivel distinto al que Gianni hablaba del fútbol despolitizador o de los hinchas en cuanto a seres irracionales como el Tano Pasma alegando contra el descenso de River. Acá vemos qué es lo que le interesa a los hinchas. Lo más interesante del estallido social es que devolvió la política a los almuerzos familiares. Entonces, ahí lo que creo que el rol más importante que nosotros tuvimos como corporaciones, como organizaciones políticas del fútbol, es devolver el tema de las barras de fútbol a ese discurso político, politizarlo, al fin y al cabo, como porque la gente sale con sus banderas de sus equipos, ¿cachai? Porque es político, porque siempre ha sido político. Y ojo, que si uno lo piensa bien, los que tienen los derechos sobre la insignia son la sociedad anónima. O sea, ellas pudieron haber plantado una demanda cada uno que salía con una bandera del estallido social, porque estaban ocupando su insignia. En otro, un hincha de la U dice, la lucha contra la sociedad anónima para mí representa una lucha contra el sistema general, contra el modelo, contra el capitalismo, contra el patriarcado, contra miles de realidades que son transversales a miles de problemáticas sociales que nos afectan a todos como personas.
Y tengo entendido que tengo que terminar, ¿o no? Sí, es bueno ir cerrando. Ya. Primero, estas hinchadas sociales son expresión de un espacio político de los sectores políticos que no están representados en el sistema institucional. ¿Ah? La tesis de Katia Araujo en el texto del 2023, en el cual que hay politización, pero no hay representación. ¿Ah? Y eso plantea una serie de problemas. Y que este conflicto que emerge desde la hinchada es un conflicto político, pero de índole moral, porque el sentido, el significado que tiene el club es moralmente distinto a una empresa, y por lo tanto estamos hablando en universos simbólicos distintos. Estamos hablando de dos cosas distintas. En segundo lugar, y ligado a lo anterior, quiero recordar el texto del historiador Christopher Hill, que se llama Mundo Trastornado, en el cual expone cómo un conjunto de sectas enarbola un conjunto de ideas y creencias posterior a la, a la rebelión de mediados del siglo XVII en Inglaterra, y cómo muchas de eso estaba condicionado, y el sistema de creencias estaba condicionado porque era parte del movimiento de un mundo en cambio. Y el mundo en cambio hace que ciertas ideas cuajen que en otro contexto no cuajarían. Y digamos que parte de eso también podríamos decir que estamos viviendo un mundo trastornado, ¿ah? En el cual las hinchadas están interviniendo. Tercer punto, las hinchadas reivindican la tradición de resistencia del movimiento popular y donde viene parte importante de su simbología. María Angélica Illane, en un texto, señala que el proyecto popular ha sido la resistencia. Y por lo tanto, la resistencia, tanto en los movimientos reivindicativos a lo largo del país, tiene una tradición de la cual se hace parte esta hinchada organizada. Cuarto, van en el mismo sentido las críticas contra el orden neoliberal, general, AFP, educación, aguas, extractivismo, todas esas luchas van en el mismo sentido que la lucha contra la sociedad anónima. Para la hinchada, y esto es muy importante decirlo, la sociedad anónima son expresión del orden neoliberal y en cuanto tanto, su lucha también es una lucha contra el orden neoliberal desde su ámbito. Y finalmente, un aspecto que no hemos hablado, estas organizaciones políticas, como la hemos definido, son organizaciones que nacen del afecto eh, a una camiseta. Y también aquí nos abre puertas para estudiar, sé que lo han hecho, hay muchos que lo han realizado, el tema de afecto y política, emociones y políticas en el contexto actual, no solo como manipulación, sino como un mecanismo en el cual también se puede intervenir y realizar agencia. Así que esta ha sido mi presentación, espero le haya gustado. Tenía muchas más cosas que decir, quise reducir el número de citas lo máximo posible, citas teóricas, pero esa ha sido mi presentación respecto a que tesis, las hinchadas constituyen una parte de a los actores que se movilizaron durante este ciclo de politización de la sociedad chilena y es imposible comprender la politización de las sociedades chilenas en este ciclo sin la participación de las hinchadas. Ojo, no vanguardia, sino como actor de reparto, para que no va para que quede claro. Eso. Súper, muchas gracias, Jorge. Eh,
puede dejar de compartir pantalla, así nos podemos ver los rostros. Continuando con tus metáforas futboleras, partimos entonces el segundo tiempo del seminario, en donde aquellas personas que tengan dudas, comentarios, pueden hacerlos a través del chat o lo pueden hacer a través de la cámara. Voy a partir yo con una pequeña... Ah, mira, no voy a... Nicolás Cornejo va a partir, después sigo yo. Nicolás. Hola, buenas tardes. Mi consulta va a la siguiente, porque siento que si bien se notó en el trabajo, en la presentación sobre la politización de la hinchada como tal, también se da un fenómeno muy contradictorio dentro de la misma hinchada contra el tema de la sociedad anónima. Porque, por ejemplo, vi en tu presentación dos cosas que me llamaron mucho la atención. Uno, que era la foto de Por los caídos venceremos, que esa foto de la Garra Blanca es justo del el partido donde después muere Jorge Mora. Eso me llamó la atención. No sé si habrá sido colocado por lo mismo. Pero lo que más me llamó la atención es que habían carteles que decían Hernán Levy, que en paz descanse, o fuera Moza, o fuera la Sociedad Anónima. Y falta un gran fenómeno social que se da en los estadios, que es las hinchas le piden fotos a los dirigentes gerentes dentro de la sociedad anónima. Hay un cierto cariño del hincha hacia el presidente de la sociedad anónima que no lo vi reflejado acá en el trabajo. ¿Cómo se llega a explicar eso como tal? Porque el hincha común y corriente. Yo voy al estadio, trabajé muchos años en San Carlos de Apoquindo, yo soy hincha de Colo-Colo y veo como gente le pide fotos a Moza, le pide fotos a Stowing, la gente de Católica le pedía fotos a Juan Tagle. ¿Cómo se llega a explicar como este proceso contradictorio dentro de la lucha contra la sociedad anónima? Buena pregunta, Nicolás. No estoy hablando que todos los hinchas sean así, estoy hablando de los que se organizan, y desarrollan este espacio como un espacio político. No todos los hinchas, es más, si profundizáramos en los discursos contra la sociedad anónima deportiva, veríamos que hay un segmento que se opone a las sociedades anónimas en términos instrumentales. ¿Y qué quiero decir con aquello? Que se oponen en la medida que no han conseguido los logros que han obtenido, que es distinto a aquellos que se oponen a la sociedad anónima por temas morales. Así, el club que dicen, el club deportivo, el club de fútbol, no es una empresa y por lo tanto tiene que administrarse de otra forma. ¿Ah? Existen estos segmentos que hacen la crítica instrumental y dicen, bueno, las sociedades anónimas dijeron que me iban a arreglar los baños del Monumental, no lo han hecho. Eh, Dijeron que iban a que necesitaban esa inyección de capital para que trajeran mejores refuerzos, no lo han hecho. Me dijeron esto y no lo han cumplido y por lo tanto ahora estoy insatisfecho con aquello. También hay una impregnación de una lógica ahí instrumental. Y también, claro, están aquellos hinchas que son hinchas del equipo y no visualizan este aspecto más político que este conjunto de actores sí lo visualizan. ¿Ah? Eh, y a mí parecía interesante porque es primera vez en la historia que los hinchas, en cuanto hinchas, se transforman en actor político en coyunturas políticas. No significa que Católica para su gente represente a toda la hinchada de Católica, no, pero ellos sí se constituyen como un actor político, se conciben como un actor político. Eso, no sé si contesté bien tu pregunta, Nicolás. Sí, muchas gracias, Jorge. Ya. Jorge, hay algunos comentarios en el chat, te los voy a leer. Rogelia nos escribe desde Guatemala y dice, compruebo que nuestra sociedad, Guatemala, vive en un atraso grande en cuanto a la conciencia colectiva, incluso en las hinchadas guatemaltecas que más bien se desbordan en matanzas entre rivales y jamás de reclamos ante la actualidad. Acá más bien siempre han dicho que el deporte debe ser privado. La gente replica ese discurso en gran parte por la ignorancia de todo el dinero que reciben las entidades del deporte, que es mayor incluso
que el del sistema de justicia. Y tenemos una pregunta también de Benjamín. Dice, buenas tardes. Tengo la siguiente pregunta. ¿Sabes si algo tiene que ver la creación de estadios seguros con la politización de las hinchadas? Como tú nombras, a partir del 2011 es que comienza esta politización de las hinchadas y es en el 2011 que se crea Estadio Seguro. ¿Tendrá algo que ver o será que Estadio Seguro nace como una cierta especie de respuesta a esa politización? A ver, vamos partiendo por lo último. A ver, cuando se implanta el modelo de sociedad anónima, hubo resistencia, pero no hubo capacidad de interrumpir el proceso. Hubo movilización, pero no tuvo la repercusión que debería haber tenido. ¿Ah? Eh, pero luego de aquello viene Estadio Seguro, pero también viene un conjunto de movilizaciones en torno al país. Estadio Seguro sí cumplió un papel porque permitió, permitió aglutinar aquello que estaba más débil años anteriores. Pero como lo muestra Mauro Navarrete en su tesis de la, del estadio a las calles, un proceso de politización que vivieron los hinchas están relacionados con las movilizaciones educacionales del 2011. No son uno o lo otro, se imbrican, no es que sea uno o lo otro. En algunos hinchas puede ser estadio seguro, en algunos otros es el proceso de movilización, pero todos esos elementos con- congenian para esta expresión a partir del 2011. Eso. Y respecto a- bueno, ese es un proceso que ya vivimos en Chile, es los intentos de privatizar. Acá lo consiguieron. La gran promesa que trae es que va a mejorar la eficiencia, la administración de los clubes, van a mejorar los rendimientos y también eh, la performance de los equipos. Pero finalmente ello no ha ocurrido en el caso chileno. ¿Ah? Y por lo tanto una promesa incumplida. Y respecto a la violencia, yo no quise dejarlo para otro espacio, pensar la violencia, porque desborda el espacio de este encuentro y creo que es bastante complejo porque así como existen hinchas politizadas en el imaginario de la tradición de resistencia, también podríamos hablar que existen hinchadas clientelistas en la lógica política. ¿Ah? Y podríamos hablar de eso. Entonces, no, el tema me desborda por completo y por lo tanto prefiero dejarlo para otro espacio. Manuel, ¿Alguien más? está en mute, Manuel, está enmutecido. Sí, de verdad. Hola a todos y todos. Profesor, muchas gracias por la sesión. Fue muy interesante y me gustó mucho escucharla este ratito. Acá un hincha de la Lorenzo Universidad de Chile, aprovechando de decirlo también. Ya con lo último que dijiste, quizás mi tema se va a escapar de esto. Y es que a través de toda tu charla me di cuenta que faltó una figura que yo creo que todos hinchas estamos relacionados en mayor o menor medida, que son las barras bravas. Y particularmente qué espacio ocupan o en qué punto se conceptualizan dentro de esta discusión política. Particularmente porque yo, como persona que frecuenta el estadio, para mí quien lleva los trapos es la barra brava. Yo no me imagino al hincha común llevando un trapo tan grande o quejándose con cierta conciencia social, sino algo organizado desde las barras bravas mismas. Y eso se conecta con mi segunda pregunta, que es con el tema de qué sucede con estos espacios, por ejemplo, como el octubrismo, o por ejemplo, como los espacios políticos, donde para mí se suspenden como esta realidad entre barras bravas, como en esta causa común, pero que realmente después de eso hemos visto que no se mantiene. Por ejemplo, por no ir hace mucho tiempo, hace una semana, los de abajo le quitaron un lienzo oficial a los cruzados. Y en Twitter, por ejemplo, en las redes sociales comunes o entre mis amigos personales, realmente hubo como que la gente no se siente identificada con esos espacios de las barras bravas. Incluso al revés, como que uno dice como... que no, no-
no quiero usar esas palabras que se usan como en la jerga común, ¿no? Pero es un espacio más de odio generalizado desde el mismo hincha, la barra brava, como no nos interesan estas luchas y encontramos que no son parte de lo que es el club. Entonces, ¿dónde las colocamos? ¿Qué pasa con eso? ¿Qué pasa con esos espacios cuando entran agentes tan disruptivos como las barras bravas? Y particularmente donde, por ejemplo, yo como hincha no me siento identificado ni me meto. Yo no me iría a meter a la 14 del Estadio Nacional, por ejemplo, aún siendo hincha de la gloriosa Universidad de Chile. Entonces, creo que por sí mismos son un objeto y es relevante mencionarlo en estos espacios de discusión. Eso, gracias. El tema de la barra brava da para mucho. Habitualmente, y quizás habitualmente cuando utilizamos el concepto politización, lo vemos en su faceta más romántica y quizás más reivindicativa. Pero tan, es- acá me di el tiempo de organizaciones de hinchas que están contra el orden neoliberal. Pero también podríamos hablar de qué más clásico de la política que el oportunismo o el clientelismo. ¿Ah? Y son dos realidades. No digo que exista esa realidad en las barras, porque las barras bravas en sí son una realidad heterogénea. ¿Ah? Son bastante heterogéneas para decir las barras bravas son A. Entonces eh, sería una simplificación decir eso. Lo que sí hay bastante investigación respecto a la reivindicación de una cultura del aguante, ¿ah? Que los argentinos han desarrollado. También hay un texto bastante interesante de Camilo Amnística respecto a ello, que es su tesis doctoral, donde también analiza de forma mucho más compleja la construcción de este sujeto que es Barra Brava, y que finalmente termina siendo asociado a solo el fenómeno de la violencia y es mucho más complejo que eso. ¿Ah? Es mucho más complejo porque conviven la realidad, perdimos mucho tiempo peleando entre nosotros con la quitada de lienzo. No son uno o lo otro, conviven, porque la realidad son contradictorias, conviven. Y de hecho, uno debiese decir que estos espacios de hinchas tienen sus dificultades en ser espacio afectivo. Por ejemplo, en términos políticos, ¿cómo tú negocias? Para ir a lo más clásico, ¿cómo tú negocias a partir de los afectos? ¿Cómo tú articulas? Porque estuvieron, se reunieron, se repartieron espacios, convivieron en la jornada de octubre, pero ¿cuándo han hecho la gran marcha de todas las hinchadas contra la sociedad anónima? Eso no ha existido. Por ejemplo, no existió articulación entre las hinchadas. ¿Ah? Y por lo tanto, si bien este cartel era muy bonito, en algún punto era una consigna que finalmente requiere de una articulación para su desarrollo. Y eso no se ha dado. No sé si contesté algo Sí, tu muchas pregunta. gracias. Igual ¿Ah? ahí, por responder una pequeña cosita que dijiste, em, ahí tú pudiste identificar si el hincha común que ustedes entrevistaron o que tus citas entrevistaron era consecuente con lo que decían, en el sentido que, por ejemplo, las barras bravas, por regla, no deberían existir ya, porque a todas le han robado su lienzo oficial. Y por esta regla o cultura de las barras bravas, cuando a ti te roban tu lienzo oficial, tú deberías cambiarte tu nombre. Y ya pasó con la barra blanca, ya pasó con los de abajo, y ahora ya pasó de nuevo con los cruzados, y algo que se reitera. Entonces, como personas que en su regla no tienen esa, digamos, responsabilidad con lo que hacen, enfrentan estos fenómenos tan complejos como la lucha política por la realidad social, ¿no? Entonces, uno podría decir, no profesan lo que hacen en una forma No- muy burda. la sociología no da para estudiar la consecuencia ni la historia, solo podemos entender los significados y ya eso es mucho. O sea, no tenemos las herramientas para decir, ah, si este personaje dijo esto, hacerle seguimiento. No, ¿ah? Lo que vemos son significados, ¿ah? Y cómo están dentro de la sociedad aquellos significados. Por lo tanto, no tengo cómo ver. Claro, el tema del lienzo es claro, pero no tenemos herramientas. Gracias, Manuel. Hay una pregunta, hay varias preguntas que nos hace Mauro Navarrete. Dice, ¿qué relación tienen estas organizaciones de hinchas politizados con las barras? ¿Qué influencia pueden llegar a tener en ellas? Respecto a la politización,
¿Cómo leer en ámbitos políticos a las hinchadas antes del 2011? Y una última, ¿cómo leer la violencia en el fútbol en clave política? ¿Cómo moldea la violencia en el fútbol a la politización? Mauro veo que está así, con su agenda, su agenda. Bueno, ¿qué relación tiene esta? Hay distintas relaciones, ¿ah? Hay distintos niveles de relaciones y también debemos decir que también hay distintas coyunturas en las cuales se relacionan, ¿ah? Eh, Hay hinchas que prefieren desarrollar sus acciones al margen de la barra brava para no eh, verse involucrados en temas de violencia o no quieren contaminar su organización con el estigma que tiene la barra brava, pero también puede que se vinculen y se unan en algunas coyunturas. Hay experiencia para los dos lados. Eh, ¿Cómo leer el ámbito de las hinchadas antes del 2011? Yo creo que ahí tenemos un déficit historiográfico bastante importante respecto a qué pasó con los clubes en el periodo, podríamos decir, transicional con los clubes. Porque eh, no, perdón, no me acuerdo el nombre del chico del Centro Mirko Yossi que publicó en, en Cuadernos de Historia, pero Felipe Leal. Felipe Leal escribió algo sobre los hinchas socio y cliente en el periodo y yo creo que ahí hay podríamos decirlo, hay la la despolitización general que vivió la década del 90 la sociedad chilena también de algún modo se vislumbra en los clubes deportivos y por eso vemos la constitución de liderazgo unipersonalista, en el caso de Colo-Colo y la U principalmente, pero también en Wander y en otras instituciones, ¿ah? Que establecieron también redes clientelares con socios, pero también existieron estos socios. Por lo tanto, ahí hay un déficit de conocimiento y creo que ahí solo podríamos generar alguna hipótesis. ¿Ah? Alguna hipótesis. ¿Y cómo leen la violencia en el fútbol en clave política? ¿Cómo moldea la violencia en el fútbol a la politización? Como dije, estas hinchadas, estas organizaciones son parte de la tradición de resistencia y por lo tanto el combate con la policía es parte de la tradición. ¿Ah? Y por eso hay una reivindicación del encapuchado también. ¿Ah? Hay menos problemas con, no sé si con la reivindicación, pero con el uso de la violencia. ¿Ah? Y por lo tanto, yo creo que es parte de la expresión de un descontento, ¿ah? Un malestar, ¿ah? Y una forma en que responde ante los agentes del Estado. ¿Ah? Eso es muy claro y por eso ganaron cierta popularidad consignas como el ACAP, el 1312 en el estallido y que fueron reivindicadas también por las asociaciones de hinchas o por esta hincha politizada. Tener, yo no sé hasta qué punto hay un uso de la violencia más que entregarle un sentido a la violencia. Y ahí podríamos entrar a discutir, producir datos. Existe violencia, ¿ah? El último tiempo he estado más llano a pensar que la violencia no es por, por, de mutuo propio, un acto irracional, sino que hay bastante racionalidad en el uso de la violencia. Y por lo tanto, tendríamos que pensarlo desde ahí, más que desde la expresión de un impulso irracional ante un factor externo. Eso, Mauro, no sé si respondí, ¿ah? Y veo que está tu agenda ahí presente en tus preguntas.
No sé si alguien tiene alguna pregunta extra o si no podemos empezar a dar cierre. Yo destaco muy positivamente que Jorge conoce bien la literatura y los trabajos que se están haciendo en Chile en relación a fútbol y deporte e hinchada. Él, al pertenecer al grupo de sociología del deporte hace ya 10 años, es un buen personaje a contactar si a alguien le interesa estos temas, puesto que conoce muy bien, nombró a varios en su presentación, Bernardo, y por lo tanto es ahí un sujeto clave para aquellos que quieran aprender o conocer o estudiar temas de fútbol en Chile. Ah, Por antes que se favor. me olvide, y ojo que esto no es solo chileno, la primavera árabe está plasmado de hinchadas movilizadas, en Grecia también, métanse a la revista Soccer and Society y ahí hay un montón de artículos que hablan de lo mismo en en otros contextos. Tampoco creamos que nosotros somos únicos en en este proceso. Hay bastante. Yo contabilicé al menos 8 estudios en Soccer and Society a este respecto. Argentina también, ¿cierto? Hace muchos años que Argentina con es Verónica mágico, Madureira. correcto. ¿Mm? Muy bien, no veo más preguntas en el chat. Agradecerle entonces a las personas que se conectaron en Chile y en el extranjero a escuchar a Jorge. Agradecer a Jorge por su presentación, por el tiempo dispuesto. Y invitarlos entonces al próximo seminario, el próximo mes. Voy a hacer circular la información pronto. Y nada, pues nos vemos entonces en otro partido, en otro seminario. Muchas gracias, Jorge. Ya, gracias a ti, Alex, y gracias a los oyentes. Que estén bien.